viernes más en Zona de Servicio. Mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno y este día los voy a acompañar durante esta hora con información que espero sea de su utilidad. Les recuerdo el WhatsApp para cualquier duda o comentario es el 33 18 80 76 41 y saben ya que estamos a través de Twitter en Zona 3 Noticias. Ahí pueden ver la transmisión en vivo. Gracias también a Rocío González Arauz, a Said Yamel, a Martín Rodríguez por hacer posible este programa y a usted por escucharnos un viernes más. El tema de hoy, tiene que ver con los hombres principalmente porque mañana, 11 de junio, es el Día de la Prevención del Cáncer de Próstata. Este tema que muchas veces puede ser hasta tabú por el hecho de ir a revisarse cuando tienen este problema o estos inicios de la enfermedad. Pero para saber más y puntualmente del tema, tengo ya en la línea y le agradezco mucho su atención el doctor Rafael Íñiguez Ortiz, cirujano oncólogo, adscrito a la Clínica de Tumores Mixtos del Instituto Jalisciense de Cancerología. Muchas gracias, doctor, por tomar el tiempo de esta llamada. Creo que se cortó la línea. Gracias a ustedes por su invitación. Muchas gracias. Bueno, estoy a sus órdenes para platicar al respecto de un tema tan interesante como es el cáncer de próstata. Quisiera empezar yo siempre en este espacio, pues trato de retomar los temas desde el punto de la prevención. Yo sé que a lo mejor el cáncer o algunos cánceres no dan como señales hasta cuando se detecta lamentablemente en las últimas etapas, pero en este caso del cáncer de próstata, ¿cuáles son los puntos que tenemos que saber para empezar a buscar un diagnóstico o acercarnos? Una revisión anual, ¿cuál sería el motivo para que quien nos escucha pueda estar alerta ante cualquier síntoma que le pudiera dar esta enfermedad? Bien, el cáncer de próstata hay que entender que es una enfermedad de género, es una enfermedad exclusivamente del sexo masculino. Sí hay manera de hacer prevención. El factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad es la edad. Esto quiere decir que es envejecer. Quiere decir que todos los hombres por arriba de 50 años, entre los 45 y los 50 años, tienen que estar al pendiente de hacer prevención. Y la prevención se puede hacer desde antes, con la alimentación, una buena alimentación, dieta, ejercicio, tener un peso adecuado, es decir, no tener obesidad, y acudir con el médico a la edad de los 45 años para hacer una exploración física, es decir, un tacto rectal y la determinación del antígeno prostático, que juntos estos dos pueden hacer un diagnóstico temprano. No hay que esperarse a tener síntomas para acudir con el médico, hay que ir completamente asintomático. Doctor, al final de cuentas, la estadística quizá usted la conoce mejor. ¿Cuántos hombres realmente acuden a hacerse esta revisión? Porque el tema del tabú todavía es muy fuerte, doctor, de que otro hombre les haga este tipo de revisión. En su experiencia, ¿cómo ve en este sentido? Pues afortunadamente, por esa parte del tabú, creo que ya estamos venciendo esa parte. Los hombres sí acuden a los consultorios a hacerse su exploración física y su determinación del antígeno en el laboratorio. Creo que ya hay mucha información y afortunadamente cada día más los hombres van de una manera más oportuna a hacerse sus chequeos. Entonces creo que por esa parte estamos ganando. Sí se necesita de mayor información, mayor difusión en otros niveles de salud, como es el primer nivel de salud, para que haya más información al respecto. Pero cuando le llega la información al paciente, pues el paciente sí acude al consultorio, y no hay ningún inconveniente, cuando menos en los pacientes que uno ha revisado, en que sean explorados y que se les haga su historia clínica y su evaluación completa. Y también está pues el hecho de los pacientes que han revisado. ¿Hay algún dato de cuántos de estos sí han sido positivos al cáncer de próstata? ¿O cuál es la estadística de
personas afectadas? En el Instituto Jalisciense de Cancerología, en el año 2020 y 2021 se detectaron aproximadamente 341 pacientes ya diagnosticados con cáncer de próstata. En México, más o menos, se diagnostican entre 6,000 a 7,000 pacientes por año. Hay que recordar que es la enfermedad maligna más frecuente relacionada con los hombres desde el punto de vista urológico, es decir, de las vías sexuales o de las vías urinarias del hombre. Es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad muy común, más allá de lo que uno pudiera pensar que no. Por lo tanto, pues el paciente tiene que estar al pendiente de su salud a partir de los 45 años y hasta que muera, porque los datos más importantes en cuestión de la estadística está en los pacientes más ancianos, en los pacientes más viejos. Incluso en autopsias hechas por cualquier otro diagnóstico se pueden encontrar focos pequeños de cáncer de próstata sin haber tenido ningún síntoma. Por lo tanto, eso quiere decir que casi a todos los hombres nos va a dar cáncer de próstata en algún momento de nuestra vida si llegamos a envejecer. Ya nos están preguntando, doctor, dice que si hay un examen para la próstata en sangre y qué tan seguro es realizarse este estudio en sangre, en laboratorio. Bueno, el examen por sí solo tiene un porcentaje no tan alto para hacer el diagnóstico. Hay que recordar que uno no ve exámenes de laboratorio, uno ve pacientes. Por lo tanto, la historia clínica, la exploración física, más la determinación del antígeno prostático, pueden hacer juntos el diagnóstico hasta en el 80% de los casos. Okay. Entonces, no hay que solamente dejar la responsabilidad a un examen de laboratorio. No, el paciente necesita una consulta para que de esta manera se integre la exploración, los antecedentes y los exámenes de laboratorio y juntos hacer el diagnóstico. Para que la población no crea que solamente haciéndose un examen de sangre es suficiente. Es parte de la otra pregunta que nos llegó, que dice que su doctor, su urólogo, solo le manda hacer el estudio del antígeno, pero que tiene 48 años y que si con esto es suficiente, que solo se haga el del antígeno. Bueno, es que probablemente él vaya a consulta no solamente pensando en cáncer de próstata. A los 48 años, la próstata se puede enfermar de muchísimas otras cosas que no tengan que ver con cáncer. Por lo tanto, el urólogo probablemente le esté abordando algunas otras enfermedades de la próstata, porque la próstata también se enferma de cosas que no son cáncer, y sobre todo a esa edad que dice el paciente de los 48 años. Hay que recordar otra vez que el factor de riesgo más importante para tener cáncer de próstata es la edad, envejecer. Entre más viejos estemos los hombres, más riesgo tenemos de tener cáncer de próstata. Si me permite, doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema porque ya nos están llegando más dudas de nuestros radioescuchas y que están también interesados en conocer más del tema. Una pequeña pausa y regresamos. Trabajar para... El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar tiene a disposición el número 075 para brindar apoyo psicológico durante la pandemia y agresiones al interior del hogar. Regresamos a Zona de Servicio. Estamos hablando con el doctor Rafael Íñiguez Ortiz, cirujano oncólogo adscrito a la Clínica de Tumores Mixtos del Instituto Jalisciense de Cancerología. Estamos hablando en torno al Día de la Prevención del Cáncer de Próstata. Muchas gracias, doctor, por seguir en la línea. Y me llegó una pregunta a través de un audio que me gustaría compartir para ver si podemos darle respuesta. ¿Le parece? Bien. Vamos a escuchar. Buenos días. Preguntando con el urólogo, ¿qué probabilidad hay con la gente que se ha hecho la vasectomía de tener cáncer de próstata? ¿Me pueden ayudar con esa pregunta? ¿Esto influye, doctor? Bien, sí escuché el audio, no con mucha claridad, pero sí puedo contestar.
No hay relación entre la vasectomía y el cáncer de próstata, Ok. para que la persona que mandó la pregunta esté tranquila y las demás personas que lo escuchen estén tranquilos. Entonces, con libertad se pueden practicar su vasectomía y no van a tener mayor riesgo. Ni riesgo ni ningún tipo de ventaja, es completamente diferente, no tiene ninguna relación. No, creo que para no confundir a la audiencia, Ajá. estamos dejando la cirugía de la vasectomía para lo que todo el mundo la conocemos, Ujú. y el cáncer de próstata como una entidad completamente diferente, para no entrar En el detalle. en Ujú. confusión. También nos pregunta o nos hace un comentario Alejandro, dice, buenos días, qué interesante, yo voy cada año desde hace 6 años, ahora tengo 55 y por prevención le recetaron Prosgut por 1 año. ¿Este medicamento lo conoce, doctor? Sí, cómo no, es un medicamento que contiene una sustancia que se llama Serenia Repen, que es un Ujú. medicamento de tipo fitoterapia, como que fueran plantas, y tiene un efecto sobre la producción de testosterona. Ujú. Hay que recordar que el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona, entonces al disminuir un poquito los niveles de testosterona con este tipo de medicamentos, hacemos que la glándula prostática no esté tan activa, y es una manera de que utilizan los urólogos para dar tratamiento para aquellos pacientes que tienen síntomas específicamente no relacionados con cáncer de próstata, sino con algunas otras enfermedades benignas de la próstata, como lo es la hiperplasia benigna de próstata, Ujú. que seguramente se lo dieron a este paciente eh, relacionado con esa patología y no con el cáncer de próstata. Doctor, ¿cuál es la estadística de las personas, los hombres, que se detectan a tiempo esta enfermedad? ¿El pronóstico es bueno o cuál es el rango de sobrevivencia de aquellos que ya están diagnosticados con cáncer de próstata? Bien, son muchos factores los que influyen para poder contestar esa pregunta, Ujú. para poder decirle a un paciente que le va a ir bien. No solamente es la que se detecte a tiempo, pero bueno, para que le quede muy claro a la audiencia, siempre que una enfermedad se diagnostique en etapa clínica temprana, es decir, los cánceres pueden ser etapa clínica 1, 2, 3 y 4. Ujú. Todos aquellos pacientes que se detecten en etapa 1, se ofrecerá una alta probabilidad de curación. Y no es la excepción en cáncer de próstata. Si el paciente se diagnostica de manera oportuna, hasta el 90-95% tendrá de posibilidades para poder curarse. Ujú. Entonces, bueno, no es por demás estar siempre al pendiente de la salud individual para que nos diagnostiquen a todos los hombres que en algún momento podamos desarrollar cáncer de próstata de manera temprana y así tener mayor posibilidades de curación. Doctor, y dentro de los tratamientos dependerá también cada uno de los pacientes, pero en este caso es quimioterapia, operación. ¿Cuál es la estadística mayor en cuanto a los que ya se les diagnosticó el tratamiento, los pasos a seguir? Bien, para el tratamiento del cáncer de próstata existen varias modalidades de tratamiento. Dentro de ellas se encuentra la cirugía, Ujú. es la prostatectomía radical, que se puede hacer por medio de la laparoscopía, es decir, sin abrir, o se puede hacer con una técnica también abierta. También hay otra forma de tratamiento que es la radioterapia. En la ciudad y aquí en el Instituto de Cancerología tenemos los aparatos ya más modernos para darle tratamiento para el cáncer de próstata cuando se utiliza este tipo de tratamiento, que es la radioterapia. Y otro tipo de tratamiento es la hormonoterapia. Ujú. La hormonoterapia consiste en hacer que los testículos del paciente ya no produzcan hormonas. Esto se puede hacer mediante una cirugía retirando los testículos o mediante medicamentos inyectados y también tomados. Estas son las modalidades de tratamiento. ¿De qué depende cuál de las modalidades se va a utilizar? Depende de cada caso individual de paciente y de la etapa clínica en que se ha diagnosticado. La piedra angular del tratamiento actualmente es la cirugía y la radioterapia, cuando la enfermedad está de manera temprana. Y va ligado a esta pregunta que nos hace Adán.
Dice que tiene 46 años y cuál es el examen que le recomiendan para chequeo de la próstata y descartar pues que pueda tener Bueno, cáncer. la recomendación que no solamente le hago a él es que acuda a una consulta médica y el doctor que lo consulte le va a solicitar, después de interrogarlo, que se conoce como historia clínica, el estudio más adecuado para su edad. A los 46 años, bueno, ya está en el rango de empezarse a hacer su chequeo. Seguramente le va a hacer una exploración física, le va a solicitar el antígeno prostático y algunos otros exámenes de laboratorio, y ya uniendo toda esta información, va a tener él más posibilidades de hacer un diagnóstico oportuno y adecuado. No existe un solo estudio para estarse haciendo de manera anual sin acudir con el doctor. Muy bien, y también nos escribe Francisco y nos pregunta que si es malo tomar testosterona para la próstata. Sí es malo tomar testosterona para la próstata, y no solamente para la próstata, para el hígado, para el corazón, para muchísimas partes del cuerpo. Los suplementos de testosterona tienen que ser indicados por especialistas y específicamente cuando se cuente con un diagnóstico para que se sustituya la ausencia de la testosterona por alguna enfermedad. Entonces, por lo tanto, no se debe uno de indicar por ninguna vía, ya sea por vía oral, a través de la piel o por inyecciones de testosterona, porque es un medicamento muy peligroso. Al final, como todos los medicamentos, tienen que ser indicados por el experto y no automedicarse en este ni en ningún caso, doctor. Estoy de acuerdo con su comentario. Al final, el objetivo de este programa es hablar de esta enfermedad del cáncer de próstata por el día que busca hacer conciencia entre todos los hombres, entre toda la población, para empezar a cuidarnos y empezar, como bien dice el doctor, a vencer el tabú. Dice, nos comenta que ya no es tanto el tema de que si los hombres no se preocupan por su salud. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeña, las campañas para buscar que ellos se acercaran a los doctores, pues que siempre estaba como la figura del hombre fuerte, que no se enferma, que no sufre y que por lo tanto pues no buscaba atenderse o tener una atención médica. Cada día vamos rompiendo esas barreras y diciendo también que la salud de ellos es importante también. Al final de cuentas es preocuparnos por nosotros, por nuestra vida, seamos hombres, seamos mujeres. Y la invitación final, doctor, para nuestros radioescuchas, que se acerquen a los servicios médicos en caso de tener, bueno, cada año debería hacerse una revisión todos, pero más que nada ahora, pues en el marco de este día que busca concientizar sobre el cáncer de próstata, doctor. Sí, bueno, pues el objetivo del día de hoy es pues comentarle a toda la población que el cáncer de próstata existe, que es una enfermedad que se puede prevenir y que si se diagnostica de manera temprana, el pronóstico es muy bueno. ¿Quién es el médico adecuado para hacer el diagnóstico? Puede ser cualquier médico, un médico general, tiene la capacidad para hacer el diagnóstico. El especialista sería el urólogo y el oncólogo es la última línea pues de tratamiento. Los pacientes que vienen con nosotros ya están diagnosticados con cáncer. Aquí en el instituto llegan pacientes derivados de otras especialidades y en este caso de los urólogos ya diagnosticados con cáncer de próstata. Les invito a que tengan buenos hábitos en cuanto a lo que es alimentación, mantener un peso adecuado porque la obesidad es un factor de riesgo muy importante, comer frutas, verduras, carne en cantidades adecuadas, comer pescado y hacer prevención siempre para tener diagnósticos tempranos y oportunos. Aquí en el instituto estamos a sus órdenes. Es lo que le iba a preguntar al doctor. ¿Nos puede decir, pues, a los teléfonos en dónde están ubicados para que la gente sepa que pueden contar también con ustedes en caso de padecer este cáncer y, pues, otros tipos que son tratados precisamente ahí en el instituto?
Bien, las instalaciones del Instituto Jalisciense de Cancerología están en la calle de Coronel Calderón, número 715, Colonia El Retiro, a un costado del Hospital Civil Viejo. Estamos todos los días del año con servicio y pues a sus órdenes, esperándolos para cualquier duda, consulta o información que requiera. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a nuestros radioescuchas. Estuvimos platicando con el doctor Rafael Iñiguez Ortiz, cirujano oncólogo adscrito a la Clínica de Tumores Mixtos del Instituto Jalisciense de Cancerología. Muchas gracias, doctor. Pues bien, y pues gracias por su invitación y como siempre a sus órdenes. Y ustedes continúen en la sintonía de Zona de Servicio. Regresamos porque vamos a hablar con nuestro abogado laboral de cabecera. Hablamos sobre si no les dieron las utilidades y ahora que ya hicieron la prórroga por parte del SAT para extender la entrega de esta constancia de situación fiscal, si su patrón le exige que se presente este documento, ¿cuáles son las armas o cuáles son los argumentos que tiene para poder señalar pues que ya existe este periodo de gracia que ha dado el SAT? Quédese con nosotros, regresamos después de este corte. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Festival de Belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es más fácil, rápido y seguro. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Caldo de pollo Nor. Para un sabor irresistible, Nor. Para comidas deliciosas, Nor. Para consentir a tu familia, Nor. No arriesgues el sabor de tus comidas. Solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta y siempre a tu alcance a un superprecio en tu tiendita más cercana. Caldo de pollo Nor. La garantía de sabor para todas tus recetas. Nor. Si requieres la atención por parte de Policía Zapopan, puedes llamar al 33 38 36 3600 o pedir su asistencia a la cuenta @Policía Zapopan. Y regresamos a Zona de Servicio. ¿Sabías que ya existe una aplicación de música sin suscripciones y que te permite disfrutar tus canciones sin estar conectado a internet? Es neta. Con Treble descarga toda tu música favorita sin costo y escúchala sin conexión a internet. Treble es una aplicación completamente legal. Tus artistas favoritas son compensados por la música que escuchas. ¿Qué esperas? Entra a tu tienda de aplicaciones y busca Treble. Treble, con B de bueno. Descarga Treble y pues conéctate a esta música. Seguimos nosotros aquí en Zona de Servicio. Ya tengo en la línea al licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista en temas laborales. Muchas gracias, Carlos, por tomarte este tiempo para Zona de Servicio. ¿Qué tal, Dulce? Buen día. Gracias a ustedes y un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Ya precisamente la última vez que pudimos estar en contacto con nuestros radioescuchas era previo a todo esto de las utilidades. Bueno, ya se pasó el tiempo. ¿Qué pasa con todos los que no se les dio o que no se les cumplió con esta prestación? ¿Hay alguna forma en la que ellos pueden solicitarla? ¿Cuál es el motivo con el que pudieran quejarse si no les llegó este dinero de las llamadas utilidades? Es como nuestro aguinaldo en mayo, ¿no? Muchos lo esperamos con ansias y algunos pues no se les entregó. El año anterior o en los primeros años de la pandemia nos quedamos sin esta prestación precisamente por la situación que se venía de la economía complicada. Se supone que este año las empresas, la mayoría ya entregó las utilidades, pero todavía hay algunos comentarios, algunos que nos llegaron aquí, de que no se les entregó. ¿Ya se les pasó el tiempo, Carlos, a las empresas para haber realizado este depósito? Sí, la prestación realmente tiene un tiempo, una regla respecto a la parte temporal.
Pero aunque esta haya pasado, los trabajadores tienen el derecho de hasta reclamarlo en un año. ¿Sí? Entonces, contado a partir del día siguiente que se vuelve exigible el pago o la prestación, en este caso la utilidad. Las empresas tenían 60 días para pagar las utilidades a partir del pago anual del impuesto. Dentro de los 60 días siguientes se hace el reparto. Pero estas empresas que han sido omisas o que no han repartido, que no han entregado a los trabajadores, o bien que aquellos trabajadores ya no laboran ahí y no han regresado por el pago de estas utilidades, tienen hasta un año para ejercer su derecho a accionar o demandar el pago de estas utilidades. Esto querría decir que hasta el próximo año, 2023, tendrían ellos la oportunidad de presentar una demanda, una acción legal reclamando estas utilidades. Hay algunas situaciones que hay que considerar en el sentido de que esta demanda ante una junta de conciliación y arbitraje o un tribunal laboral solo prosperaría teniendo líquida la cantidad de reparto de utilidades. Esto es, que sepamos nosotros cuál es la utilidad que se generó y que debía repartirse. En caso de no contar con esta información, tendríamos que optar por el procedimiento de objeción establecido en el 125 de la Ley Federal del Trabajo, que sería acercarnos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la mayoría de los trabajadores o el sindicato representativo para hacer valer estas objeciones. Pedir esta información para que pudiera prosperar nuestra demanda. Si, por ejemplo, nosotros dejamos de laborar con una empresa, tenemos este tiempo para reclamar, pero si la empresa no nos busca o si nosotros vamos y nos da vueltas, no se sabe, es también motivo para que nosotros presentemos una queja ante esta omisión que están realizando. Sí, correcto, Dulce. Ahí tendríamos abierta la puerta ante la autoridad administrativa en materia laboral, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su dirección de inspección o su inspección del trabajo. Ahí podríamos nosotros presentar nuestra queja para efecto de que esta autoridad visite aquella empresa, aquel negocio, y pueda exigirle el cumplimiento del pago o del reparto de estas utilidades. En estas fechas que nos dices que son 60 días después de que la empresa pues realizó este trámite de declarar los impuestos, es lo que entendí, más o menos las fechas que tenemos siempre nosotros en la mente es 31 de mayo. Ese es el día que pudiera decir fue el límite para que en Tiempo Informa se entregara estas utilidades. Sí, aquí hay que hacer una distinción porque debemos entender que hay personas físicas y personas morales. Esto quiere decir personas físicas como cualquiera de nosotros y personas morales que son aquellas empresas o ficciones legales que generalmente las conocemos como empresas, ¿no? Y ellos tienen una obligación fiscal distinta respecto al límite para la declaración. En el caso de personas físicas es hasta abril y en el caso de personas morales es hasta marzo. Entonces, si nos vamos a una persona moral, sí sería mayo, el último día de mayo, como una fecha límite para el reparto de la utilidad, pero si nos vamos a personas físicas, en el caso de que estas repartan, sería junio 2022, que sería este mes en el que estamos. Bien, ese dato también es importante. Nos escribe terminación 7773, nos dice, buen día, ¿cómo puedo saber si tengo derecho o acceso a las utilidades? Ok, el derecho sí se tiene. Nada más hay que siempre se tiene, cualquier trabajador lo tiene, con algunas salvedades. En el caso de los trabajadores eventuales, deben tener un tiempo específico laborando ahí, pero la mayoría de los trabajadores, al ser la mayoría de las relaciones laborales indeterminadas legalmente, tienen el derecho. Aquí lo que hay que precisar es si la empresa generó o no generó utilidad. Cuando la empresa genera utilidad, los trabajadores adquieren el derecho al reparto, pero cuando esa empresa no genera utilidades, pues no hay una obligación, no, nadie está obligado a lo imposible. Si yo no genero utilidad, pues no puedo repartir. Entonces, si esa empresa en la que tú laboras sí generó utilidades, tendrías el derecho a ello. ¿Cómo puedo saberlo? Todas las empresas están obligadas a tener constituida una comisión mixta de reparto de utilidades. Esta comisión mixta se integra por representantes de la empresa o del patrón y por representantes de los trabajadores. Y ellos son los que tienen acceso directo a la declaración presentada por la empresa o el patrón. Y ahí en esa declaración se desprende si hubo utilidades o no a repartir. El deber ser sería que la empresa publicara en el centro de trabajo la declaración.
para efecto de que los trabajadores tuvieran acceso a la información. Pero muchas veces sabemos que lo hacen por debajo del agua, constituyen la comisión, nomás se lo enseñan a ellos y se acabó, ¿no? Esa comisión mixta habrá que buscar en tu centro de trabajo quién es el representante de los trabajadores en dicha comisión, acercarte a él para efecto de poder tener acceso a la declaración y saber si hubo o no utilidades a repartir. Y en caso de que sea inexistente, que no exista, ¿qué se puede hacer? En caso de que no exista, ya ahí estamos ante un incumplimiento legal. Tendríamos las dos opciones que precisamos: acercarnos ante la autoridad administrativa para presentar nuestra queja respecto al reparto y ellos puedan a su vez hacer uso de sus facultades e ir a inspeccionar ese centro de trabajo, o bien la acción laboral o la acción judicial ante una autoridad jurisdiccional, que sería la Junta de Conciliación y Arbitraje o los tribunales laborales, con la intención de reclamar la utilidad que pudo haberse generado. Muy bien, Carlos, si me permites vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de estos temas laborales que todos debemos conocer para hacer valer también nuestros derechos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer. Para reportar aglomeraciones de personas en espacios cerrados, es necesario llamar a Inspección y Vigilancia del Gobierno de Guadalajara al 070. Regresamos a Zona de Servicio. Aprovecho para recordarles el WhatsApp de la cabina, el 33 18 80 76 41, para que nos envíen sus dudas o comentarios. Estamos hablando con el licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista en temas laborales. Carlos, otro de los temas que estuvo muy presente fue el SAT y la constancia de situación fiscal. Ya dio la prórroga hasta enero para entregar este documento, pero me han llegado comentarios de algunas empresas que les dicen que tienen hasta este mes de junio para entregar la constancia ya con los datos modificados, con la información correcta, y si no, pues van a hacer retenciones de las nóminas. ¿Se puede hacer esto? ¿Una empresa puede decidir retenernos la nómina? Porque hay que recordar que las citas en el SAT pues están complicadas para eso de modificar los datos. Si tu constancia salió bien con los datos adecuados, pues no tendrás mayor problema que entregarla a tu empresa. Pero si hay que hacer una modificación, es ahí donde se complica. Y algunas personas tienen temor de que les retengan pues su pago. Carlos, en este sentido, ¿cuál es la postura o qué es lo que tenemos que saber para evitar pues esta preocupación? Ahí hay que también entender que son dos materias distintas, ¿no? Por un lado lo laboral y por otro lado el cumplimiento fiscal con la autoridad fiscal, que el patrón tendrá que hacerlo. Pero lo que respecta a estas posturas de patrones en el sentido de si no me das la constancia no te voy a poder pagar y hasta que no me la des no va a haber un pago, es totalmente ilegal. La Ley Federal del Trabajo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideran al salario como el principal derecho y el menos, el que no podemos tocar, ¿no? El intocado derecho laboral. El salario es importantísimo en una relación de trabajo, es uno de los elementos de esta relación laboral, el pago del salario, y los patrones, por esta situación que ahora se amplió hasta enero de 2023, pero que va a ser el tema en todo este año, no es posible que ellos retengan salario, y mucho menos que suspendan la relación laboral, porque también se escuchaba por ahí la posibilidad de suspender la relación de trabajo hasta que este trabajador no proporcionara la constancia. Esto es totalmente ilegal, es contrario a lo dispuesto en Ley Federal del Trabajo, ya que por un lado, el salario debe pagarse, debe cubrirse, es una obligación por parte del patrón, independientemente de si timbra o no timbra el recibo de nómina, el salario debe cubrirse. Y por otro lado, no puede suspenderse la relación laboral porque el CFDI, que es este recibo de nómina timbrado, no es necesario para la prestación del servicio. Yo te puedo prestar el servicio sin necesidad de que tenga un CFDI timbrado. Esa es una obligación fiscal que tú deberás cumplir posteriormente. Pero el que se suspenda la relación laboral por esta situación es también totalmente ilegal, fuera del marco jurídico. Entonces, si hay por ahí en estas relaciones laborales este amago del patrón, es únicamente una forma de presionar para obtener la información y no quedarse también fuera de la obligación.
pero no deja de ser ilegal, ¿no? Esta posibilidad. Lo que se recomienda, Dulce, es que sí apoyemos. Obviamente es un centro de trabajo, en la relación laboral hay dos partes, el patrón y el trabajador. Debemos lograr el equilibrio entre esta relación laboral, que es el objetivo de la propia ley del trabajo, y hay que también entender que yo como patrón no puedo retenerle el salario, pero también el trabajador tiene la obligación de facilitarme a mí el cumplimiento de las obligaciones, que es básicamente eso, facilitar el cumplimiento de la obligación. Y si es posible, demos trámite a nuestra constancia y entregar los datos necesarios, lo hagamos de esa manera. Pero incluso en esta prórroga que el SAT publica a través de un comunicado, precisa textualmente que no es necesaria la entrega de la constancia de situación fiscal, sino de los datos que la constancia pudiera llegar a tener. Entonces también ahí hay que ser cuidadosos, en el sentido de si yo puedo proporcionar los datos necesarios para que ese certificado digital se expida, pues yo como trabajador facilito la información, sin entender que deba ser obligatoria la entrega de la constancia, sino de los datos que de ella se desprenden. Sí, al final es este objetivo, ¿no? Evitar las complicaciones, porque nos está escribiendo Fabiola. Quiero comentarte antes de que nos gane el tiempo, que en su empresa no les dieron utilidades, les enseñaron las tablas que estaban en ceros, les hicieron firmar una hoja con su firma como venía en el INE, de que estaban de acuerdo, de que no tenían estas utilidades, y a los que no firmaban les decían que ya no les iban a dar vacaciones, no les iban a pagar tiempos extras, que ya no les iban a dar permisos. Pues ahí también están incurriendo, ¿verdad?, en una violación. Sí, no, esto es gravísimo, ¿no? Por un lado, la obligación de la utilidad termina si no generaste utilidades. Entonces, si esa empresa realmente no generó utilidades, pues no tendría que ni siquiera pedir una firma del trabajador. Claro. Simplemente mi declaración será suficiente para demostrar que no hubo utilidades. Ahí se presta para interpretar que sí hubo utilidades y que los estaban haciendo renunciar a las mismas. Entonces, esto es muy grave, y más poniendo como condición, ¿no?, la firma, y si no te pago tiempo extraordinario, cuando es un derecho de los trabajadores recibirlo, o tema de vacaciones, que es un derecho el goce de las vacaciones, ¿no? Entonces, esto es gravísimo. Yo creo que valdría la pena ahí hacer un análisis por parte de la empresa en ese sentido, y por parte de los trabajadores, en quizá buscar el sindicato que los represente, o bien unirse a la mayoría para poder luchar por esos derechos que tienen, ¿no? Carlos, ya brevemente nos compartes tus teléfonos, dónde te pueden encontrar para tener una asesoría más completa. Claro que sí, nosotros quedamos a sus órdenes en el 3311-349005, es un teléfono celular y tenemos WhatsApp, con gusto yo les contesto personalmente y estamos a sus órdenes, Dulce. Muchísimas gracias por atender como siempre tan amable nuestro llamado y también a nuestros radioescuchas. Nosotros nos despedimos con una canción en honor a la reina del pop que celebró sus nupcias y también para complacer aquí al equipo de producción. Nos escuchamos el próximo viernes.